En las últimas semanas el desempeño de la economía argentina no está siendo el mejor, se observa tal vez un poco más de volatilidad de lo que estamos acostumbrados desde que gobierna Milei, el dólar bastante más inquieto, las acciones caen los bonos, sube la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos le adjudican todo este mal pasar de corto plazo tal vez a el famoso riesgo Kuka, o sea, determinado riesgo que genera el hecho de que exista el kirchnerismo y que pueda llegar al poder en algún momento, que hace que hoy en el presente la economía esté teniendo un desempeño peor. Bueno, mi intención en este video es explicarte si efectivamente el riesgo Kuka existe o no, qué tanta importancia tiene, qué tanta culpa tiene de lo que estamos pasando, si hubo alguna experiencia en el pasado y qué podría suceder en el futuro. Así que quédate en este video que te voy a contar todo. Bueno, primero que nada, antes de hablar del riesgo Kuka, para definirlo un poco mejor, tenemos que hablar del riesgo per se. Resulta que en general existe un fenómeno en la economía que es la relación entre el riesgo y la rentabilidad que debe tener determinada inversión. O sea, si yo quiero invertir en algo que es muy riesgoso, le voy a exigir a esa inversión que a la vez tenga mucha rentabilidad. ¿Para qué? Para que compense el riesgo que yo estoy tomando. ¿Por qué? Porque si existe determinada inversión que tiene mucho riesgo y poca rentabilidad, prefiero invertir en algo poco riesgoso que a su vez también tenga poca rentabilidad. Entonces el resultado es el mismo, pero no corro el riesgo de perder mi dinero. Entonces en la economía siempre existe esa relación, ¿no? Todo aquello que es muy riesgoso por lo general otorga altas rentabilidades y viceversa. Por lo general, aquello que es poco rentable es porque normalmente implica un menor riesgo para el inversor. Por ejemplo, un plazo fijo no es muy rentable que digamos, pero tampoco tiene un riesgo muy grande asociado. Vos pones la plata en el banco, eventualmente el banco te la devuelve y listo, no pasa nada. Así como tal vez, no sé, invertir en alguna cripto medio falopa o incluso en el mismo Bitcoin puede tener altas rentabilidades asociadas, así como también grandes pérdidas, porque la cotización de este tipo de activos es mucho más volátil. Bueno, ahora que entendemos esto, podemos aplicar ese concepto a un país. Resulta que en general tiene determinado riesgo invertir, está bien que depende en qué sector, pero en general a nivel país tiene determinado riesgo la inversión que uno puede realizar según en qué país lo haga. No es lo mismo invertir en Alemania que invertir en Argentina, que invertir en Chile o en Uruguay. Y bueno, está de más decir que Argentina es uno de los países más riesgosos para realizar una inversión, por lo menos dentro de lo que es el mundo racional, ¿no? Porque hay países que directamente nada, no tienen economía ya. Y el argumento del riesgo Kuka vendría a decir algo así como que el hecho de que el kirchnerismo pueda llegar al poder, no necesariamente el hecho de que esté, pero el hecho de que pueda llegar al poder hace que invertir en Argentina sea más riesgoso. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, ya sea porque quieren o porque no pueden, no logran tener buenas gestiones económicas en términos de generar condiciones para que las inversiones generen rentabilidad. O sea, tal vez pueden tener gestiones buenas en otras cosas, que yo tampoco creo eso, pero acá estamos refiriéndonos particularmente a las inversiones, ya sea ponerte una fábrica, ya sea invertir en un bono del Estado, etc. Entonces, esta sensación que tiene el mercado de que si gobierna el kirchnerismo es más riesgoso invertir en el país, no solamente opera y tiene consecuencias cuando el kirchnerismo gobierna en el país, sino cuando tal vez está gobernando otra fuerza política. Pero claro, cuando uno invierte hay veces que el horizonte temporal de su inversión no es simplemente un par de meses o un año, sino que tal vez son 5 o 10 años. Por lo tanto, yo cuando invierto con horizontes temporales elevados, estoy asumiendo que tal vez en 4 años el oficialismo no kirchnerista pierda las elecciones y eventualmente vuelva el kirchnerismo al poder. O sea, incluso cuando el kirchnerismo no está en el poder, este supuesto riesgo Kuka operaría igual y tendría efectos igual, sobre todo por un tema expectativas, ¿no? No porque necesariamente el kirchnerismo se esté mandando cagadas en el presente porque ni siquiera está gobernando, sino porque puede llegar a gobernar en el futuro. Y este riesgo, a su vez, se haría mucho más presente en la cercanía a las elecciones. ¿Por qué? Bueno, justamente acá es donde más juegan las expectativas, ¿no? Cuando te acercas a las elecciones, más cerca estás de un resultado muy palpable de la posibilidad de que el kirchnerismo pueda gobernar en el futuro. Si el kirchnerismo saca un muy buen porcentaje de votos ahora en las elecciones legislativas, bueno, es muy probable que eventualmente en el futuro vuelva al poder. Estas elecciones serían como una especie de dato adelantado de una posibilidad de que el kirchnerismo gane en el futuro. Entonces, en la previa a las elecciones, este riesgo Kuka o este miedo se manifiesta mucho más. Aunque igual vale aclarar que este riesgo igual es fruto de la decisión de un montón de individuos. O sea, no es que el mercado es un ente que uno puede tocar y que toma decisiones y que dice, no, mira, los activos argentinos valen exactamente un 33,2% menos porque hay posibilidades de que gobierne el kirchnerismo. Se me apagó una luz acá, bueno, no sé, no importa. No, es un montón de gente que dice, bueno, saco la plata ahora porque me da miedo, y bueno, eso termina resultando en un efecto macro de que se refleja la suba de la percepción de riesgo del mercado. Pero es fruto de decisiones de un montón de individuos, con lo cual es difícil de rastrear a veces
por qué es que la gente tiene esa percepción de riesgo, ¿no? Ahora, una vez más o menos definido esto, antes de hablar de si existe o no y en qué medida, estaría bueno hablar de las consecuencias que ello tiene, ¿no? Porque si no, bueno, tampoco tiene tanto sentido hablar de esto si no sabemos si nos perjudica o no. Te interrumpo igual 5 segundos para decirte que ya está el nuevo newsletter semanal correspondiente a agosto, un resumen económico del mes que yo hago por escrito, con gráficos, con explicaciones, todo bien simple para que lo entienda cualquiera, y al que puedes acceder apoyándome por Patreon. Así que bueno, si te llamó la atención y te parece que está bueno, te dejo el link en la descripción. La consecuencia tal vez más medible, más directa, es la caída en determinados activos financieros, como pueden ser, por ejemplo, todo aquello que sea deuda del Estado Nacional, por ejemplo, bonos. O sea, el Estado argentino se endeuda, ¿no? Y esa deuda tiene una cotización, tiene un precio en el que yo puedo ir al mercado y comprarla. Conforme más cara es la deuda, la tasa de interés que paga es menor, o sea, la rentabilidad que tiene la deuda del Estado Nacional es menor conforme más vale esa deuda, y conforme más barata es esa deuda, conforme su precio es menor, la rentabilidad que paga es mayor. Entonces, en un contexto donde hay mucho riesgo cuca, suponete, bueno, los inversores tienen miedo de que haya una mala gestión económica y esa deuda no se pague o se pague menos de lo que se debería de pagar o lo que sea, por lo tanto aumenta el riesgo de invertir en esa deuda. ¿Y qué pasa cuando aumenta el riesgo? Bueno, que tiene que subir la rentabilidad, o sea, esa inversión me tiene que dar más rentabilidad para compensar el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que cae el precio de los bonos argentinos y por lo tanto sube la tasa de interés de ese bono, ¿no? Ahora ese bono me da más rentabilidad. Este es el famoso riesgo país, por ejemplo. El riesgo país es una comparación entre la rentabilidad o la tasa de interés que tienen los bonos del Estado argentino contra los bonos del Estado norteamericano. Eso es el riesgo país. Que el riesgo país esté en 800 puntos quiere decir que los bonos de Argentina rinden un 8% más que lo que rinden los bonos de Estados Unidos, lo cual es peor para el Estado argentino, peor para la Argentina en general, porque cuando te endeudas pagas más tasa de interés. El Estado argentino está pagando más tasa de interés cuando se endeuda, si el riesgo país es muy alto, así como también las empresas argentinas y en general los argentinos. Entonces es algo que es malo para el país, pero para el inversor compensa el riesgo, ¿no? O sea, si no tuviese esa rentabilidad, directamente nadie compraría bonos del Estado argentino. Otra de las consecuencias más obvias es que caen las acciones, lo cual sigue exactamente la misma lógica. Es mucho más probable que las empresas argentinas tengan problemas si la gestión económica es mala, por lo tanto las emisiones de acciones que hacen, bueno, esas acciones individualmente valen menos, y si valen menos, ¿y por qué valen menos? Bueno, porque tienen un mayor riesgo asociado, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, esta misma lógica se puede trasladar a un montón de fenómenos y un montón de activos financieros, que lo que pasa es que simplemente baja su demanda, o sea, la gente los quiere menos, y los quiere menos porque se percibe que hay un riesgo mayor de poner tu plata en esos activos financieros, y uno de ellos, probablemente el que más nos termina impactando a nosotros los argentinos, por lo menos de forma directa y palpable, es el precio del dólar. Si en un país vos vas a tener una mala gestión económica, sobre todo un país como Argentina, que es un país que tiene mucha inflación, y que si la gestión económica es buena en el país, la inflación baja, y si es mala sube, y sube mucho la inflación, bueno, ¿qué pasa? Si vos tenés la expectativa de que puede llegar a haber una mala gestión económica, ¿qué es lo que vas a pensar? Ah, bueno, en el futuro va a haber inflación. Entonces, si vos vas a pensar que en el futuro va a haber inflación, ya en el presente, ¿qué haces? Te sacás de encima tus pesos. ¿Por qué? Porque decís, no, esto en realidad no me vale nada, porque en el futuro lo van a hacer mierda con inflación este billete. Entonces me lo saco hoy de encima. ¿Eso qué significa? Que caiga la demanda de pesos. Bueno, que el precio del dólar aumenta. Si la gente quiere menos pesos, esos pesos valen menos, por lo tanto sube el precio del dólar. Y a su vez también la gente se cubre del fenómeno de la inflación comprando dólares, ¿no? Entonces tenés una caída de la demanda de pesos y a su vez también tenés una subida de la demanda de dólares, ¿no? Entonces la expectativa de una mala gestión económica en el futuro, producto de la expectativa de que hay cierta posibilidad de que el kirchnerismo puede llegar al poder, hace subir al dólar en el presente. De nuevo, ya te dije, después vamos a discutir qué tan real es esto y qué tanta magnitud tiene este fenómeno, pero esta sería un poco la lógica, ¿no? Sube el dólar, o sea, sube el tipo de cambio real, o sea, la economía argentina se vuelve más barata y por lo tanto más rentable. Justamente es esto mismo. Como ven, siempre la lógica de a mayor riesgo, más tasa de interés, o sea, más rentabilidad, siempre está en el fondo de todos estos fenómenos. Estas serían un poco las consecuencias. Ahora, ¿por qué la gente percibe al kirchnerismo como una fuerza política cuya gestión económica es mala y por lo tanto se percibe con un mayor riesgo el hecho de invertir en determinados activos financieros argentinos? Bueno, esto es un poco culpa de la propia gestión del kirchnerismo, porque encima esto no necesariamente solo se relaciona con la gestión económica así de forma general y agregada, tipo, bueno, si tu economía creció o no y ya está, sino que hay hechos puntuales que dañaron mucho a los inversores. Por ejemplo, el kirchnerismo estuvo los primeros 12 años que gobernó en default, o sea, básicamente no pagó la deuda que tenía que pagar. Recién eso se resolvió con Macri posteriormente, que después volvió a defaultear deuda en pesos. O sea, que no es que estoy diciendo que Macri es mejor que el kirchnerismo ni nada, simplemente estoy diciendo que, bueno, el kirchnerismo tenía que pagar determinadas deudas
que no pagó. Las expropiaciones, este capaz es uno de los casos que más daño hacen a la credibilidad, y es que básicamente si yo soy un inversor extranjero y vengo a poner una mega empresa acá para sacar petróleo, para minería, para lo que sea, bueno, yo tengo el antecedente muy cercano de YPF de que si al Estado de repente le pinta expropiarme la empresa, me la va a expropiar y me va a recontra cagar. Esto obviamente sucedió con el kirchnerismo, entonces los inversores tienen miedo de que esto vuelva a suceder. Y con inversores, ojo, no solamente me refiero a gente del extranjero, la gran mayoría de esta gente son argentinos, digo, los que se deshacen de los pesos y empiezan a comprar dólares cuando tienen miedo, en su mayoría son argentinos, no son extranjeros. O sea, no es que acá estamos bajo el poder de la especulación de los fondos extranjeros, no, en su mayoría esto sucede porque somos los propios argentinos los que tenemos esta actitud, que no está mal, o sea, simplemente nos estamos cubriendo ante determinados miedos. Bueno, después el fenómeno de la inflación, del que ya hablamos, una expectativa de más inflación hace subir al dólar en el presente, y bueno, el kirchnerismo cuando asumió, la inflación no existía y terminó devolviendo 200 hace tan solo 2 años, ¿no? O sea, está bastante claro que no son muy buenos particularmente gestionando este tema. Y bueno, también el tema del aumento del gasto público, de subir los impuestos y esta excesiva regulación que han generado en la economía terminó provocando un estancamiento económico que Argentina padece hace más o menos 14 años. Y bueno, eso también es malo. O sea, simplemente es un país que genera menos oportunidades, es un país que el hecho de tomar deuda casi siempre le es dañino porque no lo compensa con crecimiento económico. Por lo general los países que hacen se endeudan pero a la vez crecen. Entonces esa deuda es cada vez más fácil de pagar. Bueno, en Argentina no, porque no hay crecimiento económico. Y bueno, un largo etcétera de cosas que hace que los inversores vean con malos ojos al kirchnerismo y en general ven con malos ojos a los gobiernos que no son pro mercado. O sea, los gobiernos que dicen que la deuda es ilegal, que hay que salir a combatir el capital, etcétera, etcétera. El peronismo siempre bastante asociado a este tipo de discursos en la mayor parte de su historia, con lo cual es una sensación que se suele tener con el peronismo. Y ahora les diría que está peor este tema porque yo veo al kirchnerismo incluso más radicalizado ideológicamente. O sea, son más de izquierda que antes, o por lo menos esa es mi sensación. Y después acá lo que hice fue preguntarle a ChatGPT si existen ejemplos históricos de este fenómeno donde básicamente un resultado político puntual haya generado un desplome en determinados índices bursátiles o haya generado alguna corrida de algún tipo justamente provocado por un tema de expectativas, ¿no? Del gusto del mercado o no en relación a determinado resultado político, y me tiró un montón de ejemplos de este fenómeno que no necesariamente son al pie de la letra este fenómeno porque sigue siendo ChatGPT, pero no me pareció la verdad que para nada mal la lista que me hizo. De hecho vamos a leerla un poquito por encima para ver que hay un montón de antecedentes históricos de este fenómeno. Elecciones presidenciales de 1989, hiperinflación y triunfo de Menem. Contexto: Raúl Alfonsín, debilitado por la hiperinflación, adelanta la entrega del poder. Efecto mercado: fuga masiva al dólar, la bolsa de comercio se desploma, bonos se licúan. El temor era al vacío de poder y al ajuste inevitable que vendría con Menem, que luego giró hacia un programa liberal inesperado. Básicamente la economía argentina estaba muy desordenada, se sabía que iba a venir un ajuste porque el equilibrio macroeconómico del país estaba reventado y no se tenía mucha fe en la figura política ni de Menem ni de nadie, ¿no? El famoso vacío de poder. Crisis del 2001-2002, caída de la Rúa y asunción de Duhalde, colapso de la convertibilidad, default y además sucesión de presidentes, efecto del mercado, Merval en mínimos históricos en dólares, bonos desplomados al 20% de paridad, corrida al dólar post-devaluación. Aquí no fue por una elección, pero sí por la incertidumbre política y la falta de confianza en el rumbo. Totalmente, de hecho, este fue uno de los peores momentos, no solamente de la economía argentina, sino también justamente de este fenómeno del riesgo percibido que tiene invertir en la economía argentina. Que los bonos coticen al 20% de paridad, o sea, es de un riesgo percibido como si tu país, no sé, estuviese en guerra o le hayan caído 25 bombas atómicas. Eso es increíble. Elecciones presidenciales 2003, balotaje iba a ser Menem versus Kirchner, pero Menem se baja, efecto mercado, los bonos reestructurados se mantendrían en mínimos por las dudas sobre el modelo K. No hubo un desplome puntual como el 2001, pero sí se reflejó un riesgo político alto al inicio del ciclo kirchnerista. Bueno, la gente básicamente le tenía miedo al kirchnerismo. La elección legislativa de 2009, derrota de Néstor Kirchner en PBA. El kirchnerismo pierde la centralidad con el triunfo de Narváez. Efecto mercado, leve rebote de los bonos y acciones porque se interpretó como un freno al oficialismo. Justamente acá ya estamos viendo cómo durante prácticamente todo el kirchnerismo el mercado vio con malos ojos a este gobierno o a esta fuerza política en realidad, y por lo general siempre que tenían una derrota el mercado reaccionaba de forma positiva y siempre que tenían una victoria reaccionaba de forma negativa, con lo cual estamos empezando a descubrir un poco que efectivamente el fenómeno existe. Primarias presidenciales en 2011, paliza de Cristina Fernández en Kirchner. Cristina Fernández arrasa en las PASO con más de 50%, efecto mercado, caída en los activos argentinos en el exterior, aumento de la fuga de capitales, inicio del cepo cambiario meses después. También, o sea, el mercado tenía miedo de lo que podría llegar a pasar en la economía argentina, entonces lo que hacían era retirar sus dólares, ¿no? No querían tener básicamente ni un solo mango en los bancos, ¿no? De hecho, eso es algo que no mencioné, pero una buena medida del pánico que hay en el país son los depósitos en dólares. Si vos medís la cantidad de dólares
dólares que hay en los bancos, que son de la gente que los va y los deposita, vos ves que siempre se mueven con una lógica que sigue muy la del miedo a lo que puede pasar políticamente. Cuando gana alguien que a la gente no le gusta, caen mucho los depósitos. Cuando gana alguien más pro mercado, tienden a subir los depósitos en dólares o a mantenerse altos. Elecciones legislativas de 2013, derrota de Kay, ascenso de Massa, Sergio Massa derrota del kirchnerismo en PBA, efecto mercado, bonos y acciones rebotan fuerte porque se lee como un inicio del fin del ciclo kirchnerista. Elecciones presidenciales 2015, triunfo de Macri, balotaje entre Macri y Scioli, previo al balotaje, mercados tensos, riesgo país alto, tras el triunfo de Macri, rally bursátil y baja el riesgo país, con expectativa de salida al cepo y normalización financiera, acá de nuevo lo mismo, el mercado viendo con buenos ojos al macrismo y mostrando una vez más que rechazaban el kirchnerismo, o sea que el riesgo Kuka pareciera que sí existe. Luego vamos a discutir el tema de, bueno, la magnitud, ¿no? Paso 2019, este yo creo que es el ejemplo más brutal de todos los que hay. Derrota de Macri ante Alberto Fernández, el evento más citado como cisne negro reciente. El 12 de agosto de 2019, día después de las PASO, el dólar salta de 46 a 60 pesos, una monstruosidad. O sea, subió más o menos un 30% en un día. Para que tengan una idea, hoy el dólar vale 1300, es como que pase a valer 1700 más o menos. Riesgo país se dispara más 68%. Acciones argentinas en Wall Street se derrumban hasta 50%. Fue uno de los desplomes más violentos de la historia por expectativa de regreso kirchnerista. Y esto efectivamente, para ver que sí existe el riesgo Kuka, en las PASO 2019 el mercado básicamente tenía la expectativa en general de que gane Macri y no de que gane Alberto Fernández. Por lo tanto, todas las variables financieras tenían en su precio metidas las expectativas de que gane Macri. ¿Qué pasó? Que el mercado se sorprendió. ¿Por qué? Porque ganó Alberto, ¿no? Entonces, de un día para el otro, literalmente de un día para el otro, vimos la diferencia entre los precios que tienen las cosas cuando gobierna alguien pro mercado y los precios que tienen las cosas cuando gobierna alguien que es kirchnerista. Y básicamente la diferencia es de la mitad. Las acciones pasaron a valer más o menos en promedio la mitad, simplemente por el hecho de que el mercado se enteró de que iba a volver un kirchnerista al poder. O sea, imagínate lo que es tener una empresa y que pase a valer literalmente la mitad en un día, simplemente porque te enteraste de que el presidente que va a llegar al poder es uno que no te conviene. O sea, es increíble el pánico que le tiene el mercado al kirchnerismo. Bueno, elecciones 2021, derrota del Frente de Todos en las legislativas, el mercado reaccionó con alivio, bonos subieron, el riesgo país se dio levemente porque se percibía como un freno al oficialismo. El oficialismo acá ya era kirchnerista, no el gobierno de Alberto. Elecciones 2023, paso y primera vuelta, paso de agosto de 2023, triunfo sorpresivo de Milei, saltó el dólar paralelo de 600 a 720, los bonos también bajaron porque generó incertidumbre sobre la gobernabilidad. Primera vuelta en octubre, Massa primero, Milei segundo, sorpresa negativa para los mercados, subieron riesgo país y dólar. Balotaje noviembre de 2023, triunfo de Milei, rally inicial en acciones y caída del riesgo país. Básicamente el mercado no estaba muy seguro con el hecho de que gane Milei, le daba un poco de miedo, pero al final terminó dándole el visto bueno, sobre todo en lo que fue su gobierno, ¿no? Con el gobierno de Milei bajó mucho el riesgo país y subieron mucho las acciones, el dólar también se apreció mucho, no solamente por un tema de expectativas, sino porque también bajó la inflación. Pero bueno, lo que estamos viendo es que el fenómeno existe y es bastante grande. Entonces, el hecho de que existe y que tiene mucho peso, yo creo que no es discutible y no hay ninguna duda. Obviamente los políticos kirchneristas te van a decir que no, porque básicamente tienen interés en decirte que no, obviamente. Ellos no quieren quedar como aquello que le da miedo a literalmente todo el mundo, pero efectivamente es así. Ahora, en todo caso, lo que habría que discutir es si el riesgo que tiene asociado nuestro país, Argentina, es únicamente explicable por esto. Y la respuesta definitivamente es no. Primero, independientemente de quién gobierne, Argentina es un país cuya economía tiene más volatilidad de lo normal, por lo tanto es una economía que es más riesgosa de lo normal ya de por sí, independientemente de quién gobierna. Si vos ves datos de crecimiento económico en Argentina, ves que es mucho más variable que el crecimiento, por ejemplo, de Latinoamérica, por lo que efectivamente hay un riesgo asociado ya no solamente siquiera a quién gobierne ni la gestión que esté teniendo, sino a cómo es el país de por sí. Después hay otro gran riesgo asociado a las condiciones de equilibrio macroeconómico en las que está hoy Argentina. Tiene que pagar mucha deuda en el corto plazo. Esto es riesgoso porque Argentina no tiene acceso al mercado internacional, por lo tanto hay cierto riesgo percibido en este sentido, y esto es algo que también, o sea, independientemente de la gestión de Milei, tiene que ver con un tema de cómo funciona la economía ahora en el corto plazo, ¿no? Del equilibrio macro que tiene hoy, que obviamente no es el mejor, aparte de que está en el medio de un plan de estabilización, y los planes de estabilización, bueno, a veces salen mal, entonces también hay mucho riesgo percibido en ese sentido. Y el tercer factor que yo no dejaría atrás es, bueno, que hay cierto riesgo percibido en relación a la gestión de Milei. ¿Por qué? Porque la gestión de Milei tiene momentos buenos
buenos, momentos malos, hay momentos donde toma mejores decisiones o las decisiones que toma tienen mejores resultados, por lo tanto esto es mejor convalidado por el mercado, y hay momentos donde no, donde toma decisiones que tienen peores resultados, ya sea por culpa de él o no, y el mercado, bueno, responde a esto en la evaluación de los activos, o sea, caen los bonos, sube el dólar, caen las acciones, etcétera, etcétera. Y en este caso yo creo que el gran factor de incertidumbre es el esquema cambiario y monetario, que fue, te diría yo, el gran éxito del primer año de gobierno, ¿no? Junto con el superávit fiscal. De hecho, se percibe un aumento fenomenal en la tasa de interés en pesos, o sea, en el riesgo percibido de invertir en instrumentos nominados en pesos, y ese aumento se da por algo puntual que no tiene que ver con el riesgo KUKA, porque no ha pasado nada relacionado con las elecciones o con una posible llegada del kirchnerismo al poder en ese instante en específico en el que se dispara la tasa de interés, sino que lo que sucedió es algo que fácilmente es rastreable en la gestión del gobierno, que fue básicamente el desarme de las LEFI, lo cual terminó generando un exceso de liquidez, y después la posterior contracción monetaria que aplicó el gobierno, con muchas idas y vueltas que terminaron generando para mí más incertidumbre. O sea, básicamente el gobierno lo que está haciendo es destinando muchos, no sé si muchos recursos, pero tomando muchas medidas para controlar mejor la cantidad de dinero, y siempre con el objetivo de que no aumente la inflación y sobre todo que no aumente el dólar. Sin embargo, el dólar a la vez está aumentando bastante, entonces hay cierta duda razonable sobre si el esquema cambiario que existe hoy es sostenible, porque si vos estás tomando muchas medidas para que no aumente el dólar y el dólar aumenta igual, y este aumento ya hace que la cotización del dólar esté cercano al techo de las bandas, bueno, entonces eso se interpreta como incertidumbre, ¿no? Como algo riesgoso. Estás tomando muchas medidas para que el dólar no suba, el dólar sube igual, tenés continuas licitaciones de muchos pesos que hay que ver si el mercado te los toma, si en algún momento no te los toma, puedes tener un montón de pesos que quedan en la calle que pueden ir a presionar al dólar. El esquema de bandas cambiarias, obviamente desde el gobierno dicen que se va a sostener, pero el mercado, digamos, tiene dudas razonables. Se duda sobre el poder de fuego que tiene el mercado para mantener el esquema de bandas cambiarias, porque tiene unas reservas que, bueno, son limitadas, no son infinitas. Entonces, bueno, yo creo que el riesgo KUKA sí que existe, es enorme, pero no explica todo el riesgo que hay en la economía argentina, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente hay cosas que no son atribuibles solamente a que exista el kirchnerismo y que puede gobernar. De hecho, esto tendremos la posibilidad de verlo si la Libertad Avanza saca un muy buen resultado en las elecciones. Bueno, tal vez se disipe la posibilidad de que gobierne el kirchnerismo, y aún así no vas a tener el riesgo país en cero, sino que el riesgo país va a seguir siendo relativamente elevado. Igual esto yo estoy grabando antes del resultado de las elecciones de 7 de septiembre, vos probablemente esto lo veas después del resultado de las elecciones de 7 de septiembre, así que bueno, podrás aportar bastante en los comentarios, la verdad, ¿no? Porque es interesante ver cómo va a reaccionar el mercado, y sobre todo lo que es interesante ver es cuál va a ser el resultado de las elecciones. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate que ya está el newsletter económico mensual y lo puedes ver desde Patreon, que de hecho doy gracias a todos los Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Recuerden que estamos metiéndole una renovada a Patreon porque lo estuve dejando olvidado últimamente y le quiero empezar a dar un poco más de bolas, así que bueno, todavía tenés tiempo porque hay muy poca gente aún. También aprovecho para darle gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. En los últimos videos me estoy olvidando como de dejar una charlita con ustedes al fondo, así que bueno, tendré que volver a tomar la costumbre.